Esta semana, en ABC Radio, el expediente de la investigación tendrá como tema el enigma en el interior del castillo o la pirámide Kukulcán en Chichén Itzá. Comenzamos. Expediente punto cero. Doctor René Chávez, doctor en geofísica por la Universidad de Toronto, autor de diversas publicaciones y artículos, miembro activo de asociaciones de geofísica a nivel mundial y responsable del proyecto de investigación al interior de El Castillo en Chichén Itzá. Entonces, en particular en Yucatán, pues lo que hemos encontrado mediante métodos geofísicos, pues es una tercera estructura. Lo que los arqueólogos piensan es que sería una estructura que hubiese sido construida por ya un grupo maya, que le llamaron o le llaman los arqueólogos puros, o al menos no influenciados por culturas del centro de México, y ellos construyen esta pirámide. Posteriormente, pues construyen una segunda y una tercera que corresponde a tres diferentes periodos constructivos o evolutivos de los mayas en esta región. Claro, quiere decir entonces con este descubrimiento que ustedes han logrado, doctor, que había un aspecto quizá ritual, que había un aspecto quizá para satisfacer a los dioses, que había un aspecto quizá más allá de lo entendible por nosotros al 2016? Pues al menos hay cosas que quedan todavía, son preguntas que quedan en el aire. Como usted sabe, el año pasado dimos a conocer el descubrimiento del cenote bajo la pirámide. Y cuando nosotros encontramos esta estructura, que en realidad no es un cenote, ¿verdad? Ya comentaré después qué es un cenote. En realidad es una cavidad en la roca kárstica. Es interesante ver que cuando nosotros hicimos ese descubrimiento, ya nosotros y los arqueólogos mismos se preguntaban si los mayas entonces sabrían que ahí había una oquedad, y si sabían por qué habían construido una pirámide ahí mismo. Pero ahora que descubrimos la tercera, observamos que esta tercera no está exactamente construida en el centro de las otras dos, sino está tanto la que encontramos como la segunda, que fue descubierta en 1935, están un poquito como jaladas, como centradas hacia el cenote. Eso quiere decir que si nosotros vemos desde arriba la pirámide de Kukulcán, estas dos pirámides parece que están puestas hacia el suroeste más o menos de la prueba pirámide. Ahora, para entender, y las personas que nos sintonizan en estos momentos en la República Mexicana, doctor, ¿cuál es la importancia, cuál es la trascendencia? Bueno, en realidad yo no soy un arqueólogo, ¿verdad? Yo soy geofísico, pero lo que nos indicaban los arqueólogos que trabajaron con nosotros, sobre todo la doctora Denise Argote, que es parte de nuestro equipo de trabajo, es muy importante porque, primero, el descubrimiento del cenote indica que la pirámide se dedicó a una deidad relacionada con el agua. Ya algunos hablan de una serpiente emplumada acuática. Luego, lo segundo es que de alguna manera se confirmaría este grupo de mayas que ya tienen vamos a decir, una capacidad tecnológica para construir estas estructuras monumentales. Aunque claro, ustedes pensarán, bueno, es una pirámide relativamente pequeña, tal vez de unos 10 metros de alto, con lo que creemos que es un pequeño de unos 2 o 3 metros de altura, y tal vez de base tenga unos 15 a unos 20 metros. Pero para esa época, para el año 500, entre el año 500 y el año 800,
1800 en que se construyó, pues era ya una estructura ya bastante bien conformada. Entonces, esto confirmaría esta primera, digamos, presencia de mayas. Luego hay una segunda, que es la que construye la que nosotros conocemos, la que fue descubierta en el 35, que es la primera subestructura, como le llamaron los arqueólogos, que fue construida después del año 800, y que por cierto solo tiene una escalinata, que está dirigida hacia la parte norte. Y luego posteriormente, hacia el año 900, 1000, construyen la tercera estructura, que es la que nosotros actualmente conocemos como la pirámide de Kukulcán. Exactamente, que es la más conocida, que yo mencionaba al principio de este programa, doctor, que bueno, pues cada marzo, cada 21, se reúnen miles de personas en este lugar para esperar ese espectáculo de luz y sombra que se produce de una manera natural, en el sentido que lo entendemos así natural, pero que los antiguos mayas tenían un conocimiento profundo del movimiento de los astros y que sabían perfectamente lo que iba a suceder. De hecho, por ejemplo, si usted mira el mapa de Google, va a observar que hacia la parte norte de la pirámide se encuentra, ese sí, un cenote, el cenote sagrado. Por cierto, se le llama cenote porque usted ve que en la península de Yucatán no hay río. Todos los ríos, todo el flujo es subterráneo. Pero como son rocas calizas, el agua va carcomiendo, deslavando el material, y entonces forma cavidades. Estas cavidades van creciendo conforme pasa el tiempo, y cuando se acerca mucho a la parte más alta, a la superficie, y el material ya no se puede sostener, colapsa y se forma el cenote. Tal es el caso del cenote sagrado. Ese se encuentra al norte. Pero usted se fija en línea recta, podemos encontrar otro cenote que se llama el cenote Xtoloc. Está al sur y forma una línea recta más o menos orientado en la posición sur-norte. Luego hay otra serie de otro par de cenotes, uno hacia el este y otro al oeste. No están exactamente en la zona arqueológica, están más lejos y forman justo una línea recta, que en cuyo centro de estas dos líneas se encuentra la pirámide de Kukulcán, o el castillo. Ahora, lo interesante de esto es que es muy probable que, además de la cuestión estelar, digamos, que observaban los mayas, pudiera estar relacionado también con el agua. Si ellos conocían, cuando colocaron las pirámides, que debajo de esta se encontraba una cavidad que estuviera parcialmente llena de agua, esto sería para ellos muy importante, porque les daría o podrían conocer, por un lado, observando los astros, la posición de la Tierra y por lo tanto las estaciones. Y por otro lado, si conocen el flujo subterráneo, pues ellos pueden conocer en un momento dado la cantidad de lluvia que provoca el flujo, y bueno, pues eso sería interesante para la cuestión de cosechas y demás, lo cual es muy muy importante, las posibilidades que se abren ahora pues para la arqueología mexicana. Claro, doctor. Ahora, tengo que hacer una pausa. Tengo muchas preguntas. Las personas que nos sintonizan en estos momentos a través de ABC Radio ya nos están llamando. Yo quiero agradecerles a todos ustedes. Y yo le pediría, doctor, que se quede con nosotros y, bueno, pues para regresar y preguntarle más en torno, pues, a este asunto de esta pirámide, porque sabemos de antemano que, bueno, pues estaban, y es lo que nos dicen siempre cuando llegamos a la zona arqueológica de Chichén Itzá, es los brujos del agua.
y nos dicen que siempre sacaron de este cenote que está prácticamente enfrente de la pirámide de Kukulcán, bueno, pues una cantidad impresionante de piezas arqueológicas que le han dado la vuelta al mundo. Y Claro. también nos aseguran que, bueno, pues está esta pues festividad, por llamarlo de alguna manera, de luz y sombra cada 21 de marzo. Entonces le pido de favor, doctor, que se quede con nosotros. Bueno, mientras dure mi batería, aquí estoy. Muy bien, son las 11 de la noche con 16 minutos, tiempo del centro de México. Nosotros vamos a un corte y regresamos aquí a Expediente.0. Tu voz es mensaje en Facebook. Expediente.0. Ya estamos de regreso en Expediente.0, son las 11 de la noche con 18 minutos, tiempo del centro de México. Usted que nos sintoniza en diversas partes de la República Mexicana, lo invito a que nos llame al 5518-7760 y una alada sin costo 01800-581-8248, que son las vías de comunicación entre ustedes que nos miran en estos momentos a través también de Facebook, que es de Expediente.0 Radio, ahí usted nos encuentra, y en Expediente.0 Programa, ahí es donde usted nos puede encontrar en las redes sociales. En YouTube nos encuentra como Expediente.0 Radio Programa, así que bueno, pues la invitación para que nos siga, la invitación para que usted esté muy al pendiente de todo lo que tenemos que compartir sobre cada uno de los descubrimientos de los científicos mexicanos, como estamos abordando hoy aquí en Expediente, sobre esta estructura dentro de una estructura, dentro de otra estructura de la pirámide de Kukulcán, allá en la zona arqueológica de Chichén Itzá. Doctor, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido nuevamente. No, pues muchas gracias a ustedes. Pues al contrario. Y bueno, doctor, hemos visto que la noticia le ha dado la vuelta al mundo. Es una noticia que realmente se esperaba de la comunidad científica mexicana y que vemos que la BBC, CNN, en fin, RT, le han dado la vuelta, los han entrevistado, han dado puntual información de lo que ustedes han presentado y han encontrado, desde luego. Bueno, yo realmente me siento un poco... halagado y a la vez sobrepasado, ¿no? Nosotros en realidad en la universidad nuestro trabajo es la investigación, es la generación de proyectos, la formación de recursos humanos y obviamente la difusión de nuestros resultados, perdón, en términos de publicaciones científicas y bueno, la difusión de la cultura hacia los medios, ¿no? Hacia la gente, hacia el pueblo, que es a la final quien paga todo esto, ¿no? Pero nunca pensamos, mis compañeros y yo, que iba a tener tal difusión y bueno, iba a despertar el interés de la gente. A mí a veces en la misma calle a veces me detiene la gente y me preguntan y bueno, pues, digo, claro. Para mí es un agrado compartir esta experiencia, ¿no? Claro, pero yo creo que es muy importante, doctor, sobre todo cuando es una de las zonas arqueológicas después de Teotihuacán, es la segunda más visitada, o incluso se asegura que en cuanto a cuestiones financieras, Chichén Itzá es la principal por todo el turismo extranjero, y la segunda sería Teotihuacán. Pero sabemos que son dos de las principales zonas arqueológicas más visitadas en la República Mexicana. Pues sí, efectivamente, sobre todo Teotihuacán, porque, digamos, permaneció desconocida incluso para los españoles, para los conquistadores, o casi desconocida durante muchos siglos. Prácticamente se empezaron a hacer los primeros trabajos de restauración hacia fines del siglo XIX. De hecho, parte de mi grupo y un servidor estuvimos trabajando, pues inicialmente cuando haciendo nuestros pininos en arqueología, aplicando métodos geofísicos, pues por ahí de 1988, por ahí, con la doctora Linda Manzanilla, que es una estudiosa de Teotihuacán, tratando de localizar túneles. Ahí estuvimos cerca de 5 o 6 años en diferentes épocas,
trabajando con diferentes proyectos, tanto en la pirámide del Sol como en la pirámide de la Luna. Pero incluso, aunque Teotihuacán era muy importante, los proyectos que generamos en aquella época, los trabajos que hicimos, pues no merecieron tal difusión. Exactamente, así es. Pero ahora, doctor, a mí me llama mucho la atención esta parte. Tenemos la zona arqueológica de Teotihuacán, donde vemos que también estos basamentos piramidales, bueno, pues en su interior hay túneles. Y nos damos cuenta que allá en la Riviera Maya, pues se encuentran estas pirámides o estos basamentos piramidales, pero que también, en este caso no hay túneles, pero hay cenotes. Y hay que recordarle a todas las personas que la mayoría de personas o de los antiguos mayas consideraban a cada uno de los cenotes el contacto directo con la divinidad, con las cuestiones mágicas y con las cuestiones también naturales de protección hacia ellos. Sí, así es. Mire, una de las cuestiones que aprendí en mis andanzas con los arqueólogos es que muchos de ellos, sobre todo arqueólogos muy reconocidos, asumen o suponen que nuestros ancestros, y no me refiero solamente a los mayas, sino incluso a los grupos que vivieron en el centro de México, tenían obviamente una gran devoción por la muerte, pero también por la vida. Y ambas, como un círculo, empezaban, la muerte terminaba en la tierra, pero la vida también, era como la matriz femenina. Entonces, muchos de ellos piensan que las principales pirámides o las principales estructuras arqueológicas en su subsuelo debe de encontrarse o podría encontrarse una cavidad, la cual se harían ceremonias, digamos, relacionadas con estas dos, deidades, ¿no? La deidad de la vida y la deidad de la muerte. Y lo interesante, por ejemplo, es que en la pirámide sobre todo de Teotihuacán, se encontró, no recuerdo en qué época, no sé si fue en los 60s, en los 70s, un túnel que conduce a una cámara tetralobulada que está justo por debajo de la pirámide de Teotihuacán, de la pirámide del Sol. Es una pequeña cavidad en la cual encontraron restos humanos, restos de animales, ofrendas, etc. Entonces eso ha dado mucho a qué pensar. En otras estructuras podría existir lo mismo. Y yo tuve la oportunidad de participar en 1997, ya hace ya muchos años, cuando yo todavía tenía el cabello oscuro, con dos universidades de Estados Unidos, los cuales hicieron un estudio de radar de penetración terrestre en la plaza. Y ellos detectaron una posible como trinchera, como un camino. No sabríamos decir qué fue, porque a la final no se hizo ninguna excavación, pero el equipo detectó una especie como de camino que estaba enterrado, que había sido cubierto, el cual parecía que entraba por la escalinata, no recuerdo, creo que era por la escalinata este, o sea, corría de norte a sur, y justo en la escalinata este caminito o esta señal, vamos a llamarla así, parecía entrar hacia la cavidad, hacia la pirámide. Qué barbaridad. Ahora, doctor, yo he leído en algunos periódicos, en algunas revistas científicas, el aspecto de que ustedes como investigadores esperan que en algún momento quizá puedan encontrar un lugar donde descansen los restos de alguno de los dirigentes, ya sea de la zona central de la República Mexicana, hablando de Teotihuacán, pero así también de la zona suroeste de México, que encuentren ahí, así como en la de Palenque, pues a alguien ahí muy importante para la civilización que se asentó en ese lugar. Mire, para allá iba, porque cuando terminó este proyecto con los africanos,
nosotros empezábamos, otro colega, Andrés Tejero y yo, empezábamos a hacer estudios, lo que se conoce como la tomografía eléctrica o tomografía de resistividad eléctrica. Empezábamos a hacer algunos estudios en la Ciudad de México para detectar túneles, pero esos eran túneles minados que se hicieron en los años 40, 50, y el objetivo era de encontrarlos para evitar el colapso de casas o de zonas habitacionales. Cuando empezamos a tener éxito y empezamos posteriormente a enfrentarnos al problema de que cómo podíamos detectar este tipo de estructuras, este tipo de túneles, cuando todo estaba lleno de casas, se le ocurrió al doctor Tejero que podríamos colocar una serie de detectores alrededor como un cuadrado y en el centro pues la zona habitacional, y entonces generar una serie de mediciones, una serie de arreglos especiales, de tal manera que cuando midiéramos los puntos de observación estuviesen justo debajo de las zonas habitables. El método de tomografía. Cuando nosotros logramos perfeccionar esta metodología, que pues por ahí del 2008, 2010, sí, nuestro primer trabajo que tuvo cierta difusión tanto en los medios como en la parte académica, lo aplicamos para encontrar túneles de época colonial en el subsuelo de la Catedral de Morelia. Había tradiciones orales que decían, gente que decía que había túneles ahí. Y efectivamente nosotros descubrimos 4 evidencias, 4 señales geofísicas que pertenecen o que podían pertenecer a estas estructuras. Una de ellas se pudo confirmar después. Entonces, ya con esta tecnología caminando, en el 2013, aprovechando una convocatoria por parte de la universidad para proponer proyectos de investigación, propusimos la idea, recordando mi aventura con los americanos en el 97, pues sí. Les propuse a mis compañeros que, pues, ¿qué tal si hacíamos el trabajo en la pirámide de Kukulcán? Y pues a todos les gustó, sometimos el proyecto y este proyecto se aprobó y nos dieron el financiamiento hacia mayo de ese año. Y después de pedir los respectivos permisos al Consejo de Arqueología, al sitio arqueológico, en octubre del 2014 pudimos hacer los primeros levantamientos, los primeros estudios. Claro. Y luego, sí. La segunda parte, cuando descubrimos la tercera pirámide, se hizo en octubre del 2015. Y eso pues fue un gran avance, porque además pudimos perfeccionar esta metodología, que por cierto es, como ya lo he mencionado, es única. Claro. Yo diría que a nivel mundial, al menos este tipo de estudios como lo hicimos en la pirámide de Kukulcán para ver en su interior, es la primera vez que se hace en el mundo. Exacto, porque, sí. Nada más para terminar, en Keops, por ejemplo, los franceses hicieron un estudio similar, pero para hacerlo hicieron 2 túneles y encontraron una tumba. Ahorita que mencionaba la tumba de algún jerarca, ellos encontraron la tumba de un sacerdote, me parece, en Keops. Pero, como le digo, tuvieron que hacer 2 túneles, tuvieron que perforar la pirámide. Nosotros, con la metodología que empleamos, no se perturbó, ni se dañó, ni se lastimó la pirámide de Kukulcán. O sea, nosotros llegamos, plantamos nuestros detectores, medimos, recogimos nuestros detectores, nuestros cables, nuestros equipos, y como si nunca hubiéramos estado ahí. La pirámide está como siempre. Qué barbaridad. Eso es muy importante. Doctor, tengo que hacer una pausa,
Pero bueno, yo le quiero preguntar dos cosas más. Uno, usted en las diversas entrevistas que se dieron y esta conferencia de prensa que dieron ustedes, mencionaba que bueno, pues es posible que en algún momento, en los próximos años, la pirámide se hunda. Eso me interesa que usted nos platique. Y otra de las cosas que nos están preguntando las personas a través del 5518-7760 es acerca de los aluches. ¿Usted ha escuchado hablar de eso? Sí, Okay. Ahorita Okay. le comento. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos con estos temas que de verdad es fascinante. Estamos en Expediente Punto Cero. Regresamos. Tu voz es mensaje en Facebook. Expediente Punto Cero. Y estamos de regreso en Expediente Punto Cero. Y bueno, pues nuestras vías de comunicación 5518-7760 y una alada que es 01800-581-8248. Son las vías de comunicación entre ustedes y nosotros aquí en Expediente Punto Cero. Y bueno, pues son las 11 de la noche con 35 minutos, tiempo del centro de México. Estamos conversando con el doctor René Chávez y nos preguntaban, doctor, acerca de los aluches. ¿Qué es eso de los aluches? Bueno, se supone que son duendes, son una especie de dioses de pequeño tamaño, además, pero son como seres que son muy bromistas, que gustan de hacer tropelías y alguna travesura, según la mitología de los mayas. Por cierto, si uno va a esta zona arqueológica que está en la Riviera Maya, y ahorita no recuerdo cómo se llama, podemos ver y se encuentra a orillas del mar. Tulum, exactamente. Puede ver que en la pirámide, ahí está la pirámide principal y junto hay unas pequeñas pirámides. Y estas se hicieron en honor de los aluches. Entonces, nosotros cuando fuimos cuando empezamos este experimento, este estudio, bueno, nosotros somos científicos, en realidad no creemos que existan estos seres, digo, ya en la actualidad, digamos, con tanto movimiento, yo creo que más bien los asustados serían ellos. Pero una cuestión muy interesante es que nos decían que para salvaguardar la tradición, y nos lo dijeron los arqueólogos del sitio de Chichén Itzá, es que deberíamos de pedir permiso. ¿Y qué significa pedir permiso? Bueno, es una ceremonia en la cual un chamán, digamos, conocedor, sabedor de las tradiciones y de toda esta cuestión religiosa de los mayas, pues hace no le quiero llamar exorcismo, porque no es la palabra correcta, sino es una ceremonia simplemente de introducción, en la cual el chamán de alguna manera presenta al grupo de investigadores ante los dioses, digamos, que guardan el sitio arqueológico. Y esto lo hicimos por dos motivos. Uno, yo creo que uno tiene que ser respetuoso de las tradiciones de los lugares que visita y de los lugares a donde va. Claro. Y segundo, la comunidad, me refiero a la gente que habitualmente, la que vive ahí, la que está allí, pues no le agrada mucho que lleguen personas de otros lados a estudiar a sus ancestros. Entonces, si nosotros aceptamos esta ceremonia también en este sentido, ellos verían que respetamos sus creencias, sí, y entonces verían con mayor tranquilidad
nuestro trabajo en ese lugar, y así fue. En realidad el personal de vigilancia y la gente misma se portó de una manera muy amable, muy agradable, muy colaborativa con nosotros. Claro. Ahora, sí. Hubo algunas cosas medio curiosas. Por ejemplo, en mi caso, yo llevaba mi celular, mi telefonito, y en un momento dado quise hacer una llamada a un lado de la pirámide, y sucede que toda la información de mi teléfono se había borrado. Ah, caray, ¿y eso cómo lo podía usted explicar o qué? Bueno, seguramente lo que pasa es que los equipos que tenemos envían corriente al subsuelo. Esa es otra cosa que me gustaría que su público entendiera. Ahora se lo explico, pero generan campos eléctricos, y entonces seguramente mi celular quedó expuesto a ellos y se borró toda la memoria. Pero mis colegas, mis compañeros empezaron a decir que eran los aluches. Claro. Que me habían jugado una broma. Oiga, pero hay una historia fantástica cuando se funda, cuando estaba la construcción de la carretera Cancún, Playa del Carmen. Usted recordará que, ahí saliendo prácticamente del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Cancún, hay un basamento piramidal abajo de un puente donde los constructores, los directivos tuvieron que hacerle esa petición, tuvieron que pedirle permiso a los aluches para que dejaran terminar ese tramo que les hacía falta, porque ya estaban a unos cuantos días de que el señor presidente Carlos Salinas de Gortari llegara a inaugurar esa parte. ¿Y por qué no considerar que quizá también estuvieron ahí vigilados por ellos? Yo creo que, mire, yo creo en lo personal, hay muchas cuestiones. Es muy bonito, cuestiones de tipo, vamos a ver, religioso, fantástico, dentro de la mitología y la cosmogonía de los mayas, que creo que va mucho más allá de estas cuestiones fantásticas que muchas veces uno las confunde con apariciones o cuestiones de estas. Yo creo que más bien nosotros, tanto los científicos como los medios, más bien debemos de ver o de fijarnos cómo eran las costumbres de nuestros antiguos mayas, cuál era su filosofía, porque si logramos entender la filosofía o la concepción de nuestros ancestros, podemos entender tal vez por qué somos así, y porque yo creo que los mayas, como los aztecas, como toltecas y como tantas culturas, incluso los mismos teotihuacanos, que ni siquiera sabemos quiénes eran, porque Teotihuacán fue un nombre azteca, sería muy interesante saber cómo pensaban, porque no tenían una filosofía como la nuestra, por ejemplo. Ellos no le temían a la muerte. Tal vez nosotros por eso, por ejemplo, en el caso de la muerte somos tan peculiares, ¿no? Y otras cosas mucho más interesantes, cómo concebían la cuestión de la religión, de cómo estaban conformadas sus sociedades. Y claro, alrededor de sus sociedades pues, había una cuestión religiosa que me parece a mí que era muy fuerte. Somos un pueblo religioso. Así supongo que viene de ahí. Exacto, doctor, pero también hay algo bien importante que debemos yo creo que en esta conversación debemos de resaltar. Los conocimientos científicos que tenía la cultura maya, ya sea mirando hacia los astros, ya sea mirando hacia la parte del horizonte, el lugar donde ellos se encontraban, de las cuestiones naturales, que sabían perfectamente qué era lo que tenían que hacer en el momento que lo tenían que hacer. Exactamente, por eso mismo, y vuelvo a insistir que el descubrimiento de esta cavidad que sabemos por los modelos que hemos logrado obtener, estaba parcialmente llena de agua. Para mí en lo personal me hace pensar que los sacerdotes o
la jerarquía religiosa que estaba a cargo de la pirámide, había un grupo de ellos que seguramente había alguna entrada en algún lugar, digamos, al interior de esa cavidad, y que de alguna manera ellos podían, mediante, como mencionaba hace rato, medir la cantidad de agua, el flujo que había, su dirección, etcétera, para conocer en un momento dado el clima que iban a tener en esa zona. Y obviamente ver los astros pues determinaba, además de las estaciones, muchas otras cosas más que aún no logramos entender, ¿no? Exacto, sí, desde luego. Y entonces eso nos habla de que los mayas, que quiero recalcar aquí, eran de carne y hueso como nosotros, desarrollaron una civilización muy importante en la cual estos conocimientos indicaban que estos grupos o este grupo en particular, estos iniciados, digamos, tenían un conocimiento importantísimo en cosas como la hidrología subterránea, por ejemplo, geología y física y astronomía y muchas cosas más, ¿no? Claro, porque no podríamos entender al 2016, doctor, pues que estas construcciones hayan estado ahí por el azar, ¿no? Que hayan, pues este lugar me gustó, pues vamos a construir aquí una pirámide. Pues no, ¿verdad? Exactamente. Lo que pensamos es que Kukulcán, la pirámide de Kukulcán, fue puesta ahí por alguna razón. Y obviamente el primer grupo la puso ahí por alguna razón. Los que la poblaron en el año 500 la hicieron ahí porque, bueno, ahí estaba una cavidad que contenía agua y servía para los intereses que en ese momento ellos tenían. Y los demás grupos que llegaron posteriormente respetaron el lugar y ahí construyeron las otras dos pirámides. De hecho, los estudios geofísicos que hicimos, por ejemplo, la pirámide de Kukulcán, pudimos ver unos efectos. Mire, nada más para explicarle rápidamente. Lo sí, que de favor. Hacemos, ponemos, como ya les mencioné, unos detectores que llamamos electrodos. Estos electrodos van cableados. En este caso, utilizamos unas placas de cobre que tiene una pestañita arriba y ahí se conecta un cable. Este cable va a un equipo, el cual es básicamente una computadora, y la cual le indica por pares, a cada pareja de electrodos que emite corriente. Entonces envía un trancazo de corriente, pues más o menos entre un cuarto de amper a 2 amperes. Solo para que se dé cuenta de la magnitud, un cuarto de amper hacemos un pollo. Y obviamente le quemamos el pie a algún cristiano. Entonces ya se imaginará 2 amperes. Entonces esa corriente fluye, ya sea en el subsuelo o, como en el caso de Kukulcán, hacia el interior de la estructura de los materiales que están dentro de Kukulcán, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues esa corriente va a encontrar regiones en donde puede fluir con mayor facilidad, zonas en donde son muy buenas conductoras. Caso particular de un elemento que es excelente conductor es el agua. Por eso nos dimos cuenta de que se note, bueno, la cavidad que está debajo de la pirámide tiene agua, porque vimos una zona en la cual la corriente fluía con mayor facilidad. Y luego hay zonas en donde la corriente pues le cuesta más trabajo. Entonces, ¿qué son? Pues pueden ser el aire. El aire es un pésimo conductor. O, por ejemplo, los materiales mal consolidados, esos materiales que tiran así simplemente para rellenar un hoyo, están mal consolidados, entonces la corriente le cuesta más trabajo. Entonces, como la geofísica es un mundo de colores, pues vamos entre el azul y el rojo. El azul es muy buen conductor, o sea, muy poco resistivo, y el rojo, pues
pues es un pésimo conductor, es muy resistivo. Entonces, nosotros estamos viendo esos cambios que existen en el interior, pero ¿cómo los medimos? Bueno, del otro lado, ya ve que tenemos entonces rodeando a la pirámide o rodeando los cuerpos que se compone la pirámide con estos electrodos, con estas placas. Bueno, unas placas envían corriente, pero otras van a recibirla, van a ver cómo viene la corriente. Si esa corriente eléctrica viene, con qué cambios y en qué puntos viene de forma diferente. Ahí consiste la metodología. Entonces, nosotros generamos puntos de observación en el interior, en donde específicamente ahí vemos cómo va la corriente. Qué barbaridad, pues qué interesante esto que nos está mencionando, porque cuando íbamos a pensar que en un terreno, en un lugar, en un basamento piramidal, bueno, sucediera este tipo de fenómenos. Pero doctor, tengo que hacer una pausa. No se me vaya, quédese aquí de favor, ya estamos ya en la recta final, quedan unos cuantos minutitos ya para que finiquite este programa con nosotros. Bueno, muchas gracias. Perfecto, no, pues al contrario, gracias a usted por estar aquí. Estamos conversando con el doctor René Chávez, así que bueno, pues nosotros vamos a un corte. 55 18 77 60. Le agradezco a usted que nos sintoniza en la zona central de la República Mexicana. Muchas gracias por sus cuestionamientos. Al regresar estaremos haciendo partícipe al doctor Chávez para que nos dé su punto de vista sobre estas inquietudes que usted tiene. Vamos a un corte y regresamos. Abrimos de nueva cuenta el expediente punto cero. Regresamos. 11 de la noche con 51 minutos, estamos en la recta final ya de Expediente Punto Cero, 55 18 77 60 y una alada 01800 581 82 48, que son las vías de comunicación entre ustedes y el Centro de Operaciones de ABC Radio. Estamos conversando con el doctor René Chávez. Doctor, bueno, pues usted comentaba acerca de esta parte de que se espera o ustedes consideran que para los próximos años quizá la pirámide se pueda hundir. ¿Cómo es eso? Bueno, es muy, como le decía hace un momento, es muy conocido, por ejemplo, el agua en un terreno kárstico, que así se le llama cuando tenemos rocas calizas, pues va deslavando el material. Entonces, se forma una pequeña cavidad que con el tiempo, debido al flujo de agua que sigue corriendo, va creciendo, se va haciendo cada vez más grande, y entonces cuando llega, como mencionaba hace rato, casi llega a la superficie, hay un momento en que el material que está arriba ya no soporta y se colapsa. Bueno, lo que creemos es que esta cavidad, pues, imagínense que tendrá, tiene más de 1000 años, ¿no? Claro. Entonces, los primeros que construyeron la pirámide pequeña que encontramos, no sé de qué tamaño habría sido la cavidad, pero pues puede haber sido relativamente pequeña. Y actualmente pues está ya ocupando pues casi 2/3 partes de lo que es el área de la pirámide de Kukulcán. Esta pregunta que me hace, si la pirámide puede colapsar, la respuesta sería sí. ¿Cuándo? Pues no lo sé. Yo les decía en su momento a los medios, a los periodistas que me lo preguntaron, les decía, bueno, pues miren, yo no creo que ni yo, ni ustedes, ni mi nieta que acaba de nacer va a ver el colapso de la pirámide. Yo creo y no puedo, yo creo que no me puedo equivocar en que si estuvo 1000 años ahí, pues otros 1000 años estará. Ah, ok. Pero lo que sí es cierto, y esto lo hemos comentado con otros colegas que son especialistas en otros métodos de la geofísica, porque la geofísica es como la medicina, hay varias especialidades. Ah, muy bien. Mi especialidad son los métodos geofísicos de exploración, pero en particular pues son cuestiones de eléctrica, estudios de gravimetría, magnetometría, que
en otro momento, si hay más tiempo, los podemos platicar para que la gente comprenda. Perfecto, sí, desde luego. Pero hay otros que estudian métodos sísmicos, como si fueran pequeños terremotos. En lugar de esperar en Yucatán no tiembla, no hay terremotos fuertes, digamos. Ajá. Pero sí hay una pequeña sismicidad debido, bueno, a lo que llaman algunos científicos ruido ambiental, ¿no? La gente que camina, los autos que circulan, en fin. Entonces, si uno pone detectores en puntos seleccionados, uno podría definir por esta sismicidad y también colocando, por ejemplo, estos medidores de posicionamiento por satélite, podríamos ir viendo qué tan estable está la pirámide. Entonces, se podría monitorear por mucho tiempo la estabilidad de la pirámide, esto es, si se va inclinando hacia un lado, si hay algún movimiento, etcétera, y bueno, si hay algo que ya sea un riesgo, pues esto inmediatamente los arqueólogos, arquitectos, ingenieros tendrían que actuar en consecuencia, ¿no? Porque claro, ya la geometría, la estructura del subsuelo, pues ya la conocen. Así es. Doctor, de verdad que es algo fascinante todo lo que usted nos está comentando, sobre todo porque, bueno, pues nos está explicando desde el punto de vista científico lo que sucede en uno de los lugares, porque nosotros cuando llegamos al sitio, bueno, nos maravillamos, nos platican, nos dicen, nos aseguran de estos efectos de sonido, nos hablan acerca de este asunto del fenómeno de la luz y la sombra, nos hablan acerca de los cenotes, que hace unas horas leía que hay cerca de 10,000 cenotes, de los cuales el menos del 10% son visitados por los turistas. De verdad que es algo impresionante, doctor, y yo lo quiero comprometer, si usted me lo permite, a que la próxima semana esté con nosotros, a que la próxima semana sigamos platicando sobre estos descubrimientos que ustedes han hecho desde el ámbito científico y que son descubrimientos que le han dado la vuelta al mundo. Bueno, déjeme revisar mi agenda, pero ahorita no la tengo a mano, pero si puede, si usted puede y su agenda se lo permite, pues aquí lo esperamos. ¿Le parece? Con mucho gusto, pero espero no seguirlos aburriendo, digo yo. No, pero para nada, pues el asunto, imagínese, es conocer, es el empaparnos del conocimiento al 2016, el conocimiento científico que tanto nos llama. Tengo una cantidad impresionante de preguntas, algunas de ellas se las menciono así nada más porque ya no tenemos tiempo. Es si considera usted que los ovnis o los extraterrestres tuvieron que ver con la construcción de las pirámides. Otras de las preguntas van enfocadas en el sentido de si realmente había los dioses acuáticos que se mencionaban. Otras de los cuestionamientos es si en algún momento de la historia realmente los dioses, bueno, van enfocadas hacia ese cuestionamiento que a mí me gustaría que en algún momento usted nos pudiera contestar, doctor. Bueno, no soy arqueólogo, pero eso sí, definitivamente, ovnis, alienígenas, la gente se los tiene que quitar de la mente. Okay. Debe de pensar positivamente que fueron hombres de carne y hueso, como nosotros, quienes construyeron eso. Así como este estudio lo realizamos solamente mexicanos. Que eso es muy bueno. Sin ayuda de alguna universidad extranjera o de algún financiamiento externo. Fue todo financiamiento de la UNAM, solo gente de la UNAM con de la Universidad Nacional Autónoma de México y del INA, los que ideamos, trabajamos y resolvimos este proyecto. Y por lo cual la gente tiene que sentirse orgullosa. Claro, desde luego. Desde luego que yo creo que eso es lo más importante. Doctor Chávez, le agradezco enormemente que haya estado aquí con nosotros. Hombre, al contrario, fue un gusto de haberme dado tanto tiempo de compartir y de charlar un poco nuestras experiencias y un poco nuestras ideas. Pues al contrario, pues yo le agradezco a usted, le mando un fuerte abrazo, muchas gracias y ahí nos mantenemos en comunicación. Pues muchas gracias a usted y nos estamos viendo. Gracias.
Bueno, pues hemos escuchado al doctor René Chávez del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues ya nos vamos. Agradezco a todas las personas que hacen posible Expediente.0. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. En la producción estuvo Gerardo García y García Piña. En la jefatura de información, Adrián Moscoso Pacheco. La voz institucional, Valeria Zukovitsky. Y tenemos en los controles de Expediente.0 a Gerardo Daniel. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana aquí en Expediente.0. Punto cero. El punto de partida de la investigación paranormal y todas las voces. Expediente.0. Con Johanan Díaz todos los sábados a las 11 de la noche, tiempo centro. Aquí, en ABC Radio. ABC Radio 760 AM. Comunicación con sentido. ABC.